Mi hija le dijo a su esposo. Esa vieja me da asco. Fingí que no escuché nada, y al día siguiente vendí mi casa de $7 millones, y luego desaparecí sonriendo y dejándole solo una nota. Esa vieja me da asco. No sé por qué sigue aquí, se arrastra como si ya estuviera muerta. Las palabras no fueron gritos. No hubo insultos lanzados al aire con rabia. Fueron susurradas, casi con asco contenida, en un tono tan frío que congelaría la sangre de cualquiera, excepto de quien ya aprendió a vivir rodeada de indiferencia. Marcela lo escuchó todo desde el pasillo, detrás de la puerta entreabierta. La bandeja de té temblaba ligeramente entre sus manos huesudas, mientras el sonido de su respiración se volvía más lento, más profundo. Como si, por un momento, el corazón se negara a seguir. Marcela tenía 67 años. No aparentaba ni un año menos, pero tampoco parecía debilitada. Sus ojos eran grandes, café oscuro, cubiertos por una mirada que en otros tiempos supo ser brillante. Su cabello, gris y recogido en un moño apretado, le daba un aire de nobleza antigua. Caminaba erguida, pero con una suavidad que la hacía casi invisible en aquella mansión. Nadie la notaba realmente. Y eso, en esa casa, era lo más normal del mundo. Había criado sola a Camila, su única hija, desde que tenía 26 años. Su esposo desapareció de sus vidas antes del primer año de matrimonio. Marcela no volvió a amar, ni a salir, ni a pedir nada para sí misma. Lo apostó todo por una niña que se convirtió en el centro de su universo. Trabajó en fábricas, lavó pisos ajenos, vendió empanadas caseras puerta a puerta y cuidó ancianos por horas para poder pagar los estudios de Camila. Nunca se quejó. Nunca pidió un reconocimiento. Ahora vivía con su hija, su yerno Esteban y su nieta Martina, en una mansión de $7 millones que ella había comprado con sus inversiones y ahorros silenciosos, sin hacer ruido, como todo en su vida. El mármol blanco del hall principal, las lámparas colgantes, los cuadros carísimos y las plantas perfectamente podadas en el jardín daban la impresión de un hogar exitoso. Pero el verdadero aire que se respiraba ahí era otro, uno lleno de tensión, de distancias, de frialdad disfrazada de cordialidad. Como si todos actuaran, pero ya nadie creyera en el guión. Marcela preparaba los desayunos cada mañana antes que nadie despertara. Su rutina era puntual, impecable. Pan casero, café colombiano, frutas frescas. Nadie agradecía. Solo se sentaban, comían y se iban. Esteban apenas la miraba. Camila respondía con monosílabos. Martina, de 10 años, era la única que a veces corría a abrazarla. Pero incluso eso se había vuelto menos frecuente. «Abuela, ¿puedo llevar galletas al colegio?», pregó Martina una mañana. «Claro, amor. ¿Te las empaco con una notita, sí?», respondió Marcela con dulzura, acariciándole el cabello. Camila, desde la mesa, sin mirar siquiera, lanzó el comentario con tono de queja. «Mamá, no la malacostumbres. No es necesario que le pongas notitas todo el tiempo. No es una bebé». Marcela guardó silencio. Lo había aprendido bien. En esa casa, hablar mucho era sinónimo de molestar. Por las tardes, regaba las plantas del jardín. Su único espacio sagrado. Las hortensias, los jazmines y las bugambilias le hablaban más bonito que su propia hija. Se arrodillaba frente a ellas, les susurraba, les limpiaba cada hojita como si fueran parte de su alma. En ese pequeño ritual encontraba un poco de consuelo. Esa noche, todo parecía igual. Camila y Esteban cenaban en el salón. Martina ya dormía. Marcela decidió llevarles té, como hacía cada noche, con galletas de vainilla y una cucharita de miel para cada uno. Caminó por el pasillo oscuro, con la bandeja entre sus manos, cuando escuchó las voces. «Te juro, Esteban, ya no la aguanto». Era la voz de Camila, seca, irritable. «¿Y qué quieres que haga? ¿Que la echemos a la calle? ¿Y por qué no? Es una carga. Se arrastra por la casa como un fantasma. Esa vieja me da asco. ¿Sabes?
A veces me da miedo que se muera aquí y nadie se entere hasta que apeste. La risa que siguió de Esteban fue baja, cruel, cómplice. Marcela no entró. No dejó caer la bandeja. Solo respiró. Cerró los ojos, tragó saliva y retrocedió lentamente, sin hacer ruido. Dejó la bandeja sobre la mesita de la entrada, subió las escaleras y entró a su habitación. Encendió la lámpara de mesa. Se sentó en la orilla de su cama. No lloró. Tampoco se enfureció. Solo pensó. Y en ese silencio, algo dentro de ella se rompió. Y también algo despertó. A la mañana siguiente, preparó el desayuno como siempre. Pan casero. Café. Fruta fresca. Martina se sentó junto a ella y le contó un sueño. Soñé que volábamos, abuela, tú y yo, con alas gigantes. ¿Y a dónde volábamos? A un lugar sin ruidos, solo árboles. Debe haber sido hermoso. Sí. Tú sonreías todo el tiempo. Marcela también sonrió, aunque con una sombra de tristeza en los ojos. Observó a su nieta con ternura, le acarició la mejilla y dijo algo que a Martina le pareció extraño. Prométeme que siempre vas a cuidar a los que te cuidan. ¿Cómo? Nada, mi amor. Termina tu leche. Esteban bajó con el celular en la mano, revisando correos. No hay más mermelada de naranja. Lo dijo sin mirarla, mientras se servía café. Camila bajó minutos después, arreglada, con un perfume fuerte que llenó el ambiente. Se sentó, revisó su agenda y bebió un sorbo de jugo. Martina, come rápido que llegamos tarde. Nadie dijo buenos días. Nadie preguntó cómo había dormido Marcela. Esa misma tarde, ella se puso un abrigo, caminó hasta una inmobiliaria discreta en el centro de la ciudad y solicitó una reunión con un agente privado. Quiero vender una propiedad, dijo, sin titubear. Está a mi nombre. Tiene todo en regla. La quiero fuera de mis manos en una semana. El joven la miró con sorpresa. ¿Estás segura? ¿Una propiedad de ese valor? Deberíamos hacer una estrategia, esperar una mejor. Dije una semana. El agente, luego de revisar los papeles, entendió que no tenía lugar para objetar. Todo estaba legal. Y el nombre de los propietarios decía claro, Marcela Robles, única titular. Al salir, Marcela tomó un taxi y pasó por una antigua pastelería. Compró pan dulce, el favorito de Martina, y una cajita de té de lavanda. Volvió a la mansión y preparó la cena como siempre. Nadie notó nada distinto. Nadie sospechó nada. Camila y Esteban pensaban que vivían con una sombra, una figura sin voluntad, una mujer apagada que no haría nada. Esa noche, Marcela encendió una vela en su habitación. Sacó una caja de madera antigua, donde guardaba fotos, cartas, un collar roto, recortes de periódico. La abrió y comenzó a seleccionar cosas. Descartó algunas. Guardó otras en una maleta de mano. Tomó un cuaderno en blanco. Escribió la primera línea, esta es la historia de una mujer invisible. Durante los días siguientes, comenzó a vaciar su cuarto. Regaló ropa, donó libros, ocultó documentos. Vendió por su cuenta joyas antiguas y relojes que nadie sabía que valían tanto. Guardó el dinero en efectivo, en sobres, dentro de una bolsa térmica que ocultó detrás del mueble del lavadero. Camila notó que su madre estaba más callada de lo normal, si eso era posible. Le molestaba. «Estás rara», le dijo. «¿Estás enferma?» «No. Solo cansada». «Entonces no hagas tanto. Pedimos comida o algo. Ya no hace falta que te esfuerces tanto, mamá. No queremos que te agotes». Su tono no era de preocupación. Era más un reclamo disfrazado de sugerencia. Marcela la miró sin expresión. «No me agoto. Solo hago lo que sé hacer». Esa noche, al poner la mesa, Esteban preguntó. «¿Y hasta cuándo vas a quedarte, Marcela?» «¿Cómo?» «Me refiero a que ya estás grande, deberías pensar en un lugar tranquilo, algún hogar o algo así».
Camila no dijo nada. Solo bajó la vista, como si el tema no le incumbiera. Marcela tomó el plato de sopa, lo sirvió con calma y respondió con una voz pausada. Lo he estado pensando. Martín escuchó desde la escalera. Apretó su muñeca contra el pecho. No entendía por qué su abuela parecía cada vez más triste, más lejos. Esa noche, Marcela escribió en su cuaderno: he pasado la vida entera dando, y cuando dejo de dar, me vuelvo innecesaria. La venta se cerró el sexto día. El comprador era una empresa internacional que buscaba propiedades grandes para remodelarlas como sedes. Pagaron en efectivo. La firma fue rápida. El contrato se cerró sin que Camila o Esteban se enteraran de nada. Marcela tenía todo planificado. Esa misma noche, volvió a casa. Cenaron. Nadie mencionó nada. Nadie notó nada. Al irse a dormir, dejó una única nota escrita a mano, sobre la almohada de su hija. Gracias por mostrarme quién eres. Ahora tendrás el mundo que tanto deseaste, pero sin mí. No busques la casa. Ya no te pertenece. Luego, tomó su maleta pequeña, la bolsa térmica con el dinero, el cuaderno, y se fue. Sin hacer ruido. Sin volver la vista atrás. Al amanecer, cuando Camila despertó, notó que algo no encajaba. La casa estaba en silencio. Demasiado silencio. No olía a café. No había desayuno. Buscó a su madre. La habitación estaba vacía. El armario, casi vacío. No había rastros. Solo la nota. La leyó 2 veces. Su rostro se transformó. Primero, incredulidad. Luego, pánico. Gritó: Esteban. Vení ya. Y mi madre vendió la casa. Él leyó la nota. Su expresión se congeló. Corrió al despacho. Abrió los papeles. Revisó la escritura. Lo entendió todo. Todo estaba a su nombre, no teníamos nada. No tenemos nada. Camila temblaba. ¿Cómo que no tenemos nada? Ella lo planeó todo. Nos dejó en la calle. Martina bajó las escaleras lentamente, con su muñeca en brazos. Miró a su madre y a su padre discutir. Vio la nota en la mano de su madre. Y preguntó: ¿dónde está la abuela? Camila no respondió. Se dejó caer en la silla. El papel arrugado en sus manos. Su mundo, construido sobre la mentira de tenerlo todo bajo control, se desmoronaba. Y Marcela, mientras tanto, estaba en camino a su nuevo destino, donde nadie la conociera, donde nadie la llamara esa vieja. No sabía aún lo que haría. Solo sabía que no volvería jamás. Porque en esa casa llena de silencios, ella había decidido, por primera vez, hacer ruido. 1 hora más tarde, Marcela bajó del taxi sin prisa. Llevaba su maleta de ruedas, pequeña, austera, como si solo contuviera un par de prendas y algo de papel. Se detuvo frente a una estación de autobuses interprovincial. No miró horarios, no preguntó destinos. Caminó directo hacia la ventanilla de boletos y dijo con una voz que parecía suave, pero cargada de algo distinto, algo que nunca había usado antes: dame el próximo pasaje. El que salga antes de que amanezca. El joven detrás del vidrio la miró con curiosidad, notando su ropa pulcra, sus ojos despiertos, su actitud inusual. Tecló rápidamente. Hay uno a las 4. Ciudad costera, 5 horas de viaje. Ese está bien. Pagó en efectivo. Se sentó en una banca y esperó. Observó a su alrededor, jóvenes dormidos sobre mochilas, mujeres con niños en brazos, hombres que fumaban mientras hablaban solos. Por primera vez en años, sentía que no estaba atrapada. Era libre. Y la libertad no olía a jazmín ni a café de la mañana. Olía a incertidumbre. Mientras tanto, en la mansión, Camila se había encerrado en su cuarto. Su celular vibraba sin parar. Llamadas de amigos, mensajes de conocidos. Todos preguntaban lo mismo: ¿es cierto que vendieron la casa? ¿Cómo pudieron hacerlo tan rápido?
¿Y tú no sabías nada? Esteban, desde la cocina, se servía una copa de vino como si intentara disolver su frustración en alcohol. Abrió la nevera, revisó, gruñó al ver que no había casi nada, y golpeó la puerta. Maldita sea, se fue y nos dejó sin un centavo. ¿Tú revisaste las cuentas? Preguntó Camila desde el pasillo, con el rostro lívido. No hay movimientos. No dejó rastro. No dejó cuentas a nuestro nombre. Y el contrato de compraventa es legal. Ella era la única titular. Camila se sentó al borde de la mesa de comedor, sin saber si llorar, gritar o salir corriendo. Su madre no era tonta. No lo había sido nunca. Pero no imaginaba que fuera capaz de algo así. ¿Tú crees que lo hizo por lo que dije? ¿Por lo que dijiste? Camila, llevas tratándola como basura desde hace años. ¿De verdad crees que fue solo por eso? No sé, solo sé que no pensé que fuera a dejarme. Te dejó, sí. Pero no sin enseñarte que no eras la única con poder. Esa frase resonó en su cabeza como un eco implacable. Por primera vez, Camila entendió que su madre había estado observando todo. Callando. Planeando. Ejecutando. Al llegar a la ciudad costera, Marcela tomó una habitación en una pensión modesta, con paredes desgastadas por la humedad, una cama de sábanas limpias pero viejas y una ventana que daba al mar. Abrió su maleta, sacó el cuaderno donde había comenzado a escribir su historia, y continuó. Esta vez, el silencio no era una condena. Era una aliada. Durante los días siguientes, caminó por calles donde nadie la reconocía. Se sentaba en cafeterías, observaba a la gente. Notaba los gestos de madres jóvenes con sus hijos, las miradas perdidas de los ancianos solitarios, los rostros cansados de quienes, como ella, ya no tenían a dónde pertenecer. Desde su celular, creó una cuenta falsa a nombre de una supuesta empresa de decoración. Usó esa identidad para comenzar a vender obras de arte y objetos de valor que había retirado de la casa antes de marcharse. Sabía exactamente qué piezas tenían valor. Las había comprado ella, en su juventud, cuando comenzó a invertir sin que nadie lo supiera. Vendió 2 esculturas modernas, 3 cuadros firmados y un reloj antiguo de colección. El dinero lo guardó en sobres que escondía dentro de los compartimentos secretos de su maleta. Con cada venta, sentía que iba reconstruyéndose. No por el dinero, sino por el control. Una mañana, mientras desayunaba en un local pequeño frente al puerto, una mujer de edad parecida se le acercó. ¿Estás sola? Sí. ¿Y eso le gusta? Marcela la miró, con una sonrisa leve. Ahora sí. La mujer se presentó como Rebeca. Tenía 71 años, 2 hijos que no la llamaban desde hacía meses, y un marido muerto hacía 10 años. Vivía sola, vendía empanadas por encargo y trabajaba media jornada en una panadería. Aquí muchas terminamos solas. No se lo digo con lástima. Se lo digo con rabia, dijo, mientras tomaba un sorbo de café frío. Marcela le ofreció pagarle el desayuno. A partir de ese día, comenzaron a verse con frecuencia. Rebeca la llevó a conocer el mercado local, una biblioteca abandonada y una playa oculta donde los turistas no iban. Entre charla y charla, Marcela fue soltando retazos de su historia. ¿Y tu hija? Preguntó Rebeca en una de esas caminatas. Ella, ya tiene lo que necesita. Yo no. ¿Y tu nieta? Marcela bajó la mirada. Esa era la única espina que aún le dolía. Es un ángel. Pero está atrapada en la casa equivocada. Rebeca no insistió. Solo asintió y le ofreció más café. Mientras tanto, Camila comenzaba a sentir el peso de sus decisiones. Había acudido al banco, al abogado de la familia, al contador, y todos confirmaban lo mismo: legalmente, la casa no les pertenecía. El dinero tampoco. Las cuentas estaban vacías. No había testamento, no había poder compartido. Solo quedaban deudas, tarjetas maximizadas, y una empresa de Esteban que había estado operando con dinero de Marcela, sin que ella supiera. O eso creía. Esteban se volvió irascible.
Empezó a beber más. Gritaba por cosas pequeñas. Una noche, lanzó un plato contra la pared. Martina lloró. Camila se encerró en el baño y se quedó sentada en el suelo, temblando. Ella nos dejó solos. Con todo esto, dijo en voz baja, como si intentara convencerse de que su madre era la culpable de su miseria. En su soledad, Marcela comenzó a escribir cartas que no enviaría. Una para Martina, otra para Camila, y una para sí misma. En cada una, relataba recuerdos que nunca se atrevió a contar, como dejó de comer para pagar la matrícula escolar de su hija, como dormía en el suelo mientras Camila tenía una cama nueva, cómo cosía la ropa de otros niños mientras remendaba la de su hija con parches invisibles. Y cómo todo eso fue olvidado. Cada línea que escribía era una liberación. Cada verdad que plasmaba en el papel era una forma de sanar. Una noche, frente al espejo, mientras se trenzaba el cabello con lentitud, se dijo a sí misma, en voz baja: ya no soy una carga. Soy la última en irse. Pero esta vez, por voluntad propia. Los días comenzaron a llenarse de rutinas nuevas. Aprendió a usar una aplicación para invertir de forma anónima el dinero que le quedaba. Estudió opciones, comparó tasas. Comenzó a donar pequeñas cantidades bajo seudónimos a fundaciones que ayudaban a mujeres mayores en situación de abandono. No quería venganza. Quería equilibrio. En la mansión, Martina comenzó a preguntar cada vez más por su abuela. Nadie le daba respuestas claras. Una tarde, buscó en los cajones del cuarto de Marcela y encontró una caja de madera. Dentro había fotografías antiguas, una carta sin abrir y un billete de tren de hace 40 años. Esa noche, Martina confrontó a su madre. ¿Qué hiciste con la abuela? Camila, ya desgastada emocionalmente, intentó disimular. Se fue. Eso es todo. ¿Se fue? ¿Sin despedirse? ¿Sin decirme nada? Es mayor, Martina. No teníamos cómo detenerla. Y mentira. Gritó la niña, tú la echaste. Yo escuché cuando hablaste mal de ella con papá. Camila palideció. No sabía que su hija había estado cerca aquella noche. No fue así. Sí lo fue. Y por eso se fue. Y por eso no vuelve. Esteban entró en ese momento, escuchó parte de la conversación y estalló. ¿Ahora también me vas a echar la culpa a mí? Ya basta, Camila. Nos jodimos por tu madre. Por no haber hecho algo antes. ¿Algo como qué? ¿Encerrarla? ¿Internarla? Preguntó Camila, con rabia contenida. No lo sé, algo. Pero ahora no tenemos nada. Nada. Martina corrió a su cuarto y cerró la puerta con llave. Lloró en silencio abrazada a una foto de su abuela. Esa noche, soñó con ella. La veía en un jardín lleno de mariposas, riendo, con un vestido blanco. Despertó con la sensación de que su abuela estaba feliz, y eso le dio algo de paz. Marcela, por su parte, había comenzado a visitar un refugio para mujeres mayores, ubicado en un barrio pobre de la ciudad. Allí conoció historias que la desgarraron. Una mujer de 80 años que vivía en una azotea con 3 gatos y comía arroz hervido con sal. Otra que fue abandonada en una estación de tren por su hijo, con una maleta y una nota. Marcela no solo donaba. Comenzó a ayudar. Cocinaba, limpiaba, cuidaba. Las mujeres comenzaron a llamarla la señora de los ojos tristes y las manos firmes. Su historia no la contaba. Solo decía que estaba empezando de nuevo. Un día, mientras barría el patio del refugio, Rebeca se le acercó con una carta en la mano. Esto llegó a tu nombre. Marcela la tomó. La letra era temblorosa. Abrió el sobre. Era de Martina. Abuela, no sé dónde estás, pero te extraño mucho. No sé si mamá te echó, o si te fuiste porque estabas triste. Solo quiero decirte que te quiero. Y que todos los días pienso en ti. Todavía tengo tu pañuelo en mi almohada. Y cuando lloro, me abrazo a él. Ojalá leas esto. Ojalá vuelvas.
O al menos, me respondas. Te quiero. Martina. Marcela no pudo evitarlo. Lloró. Por primera vez desde que se fue. No por tristeza. Por amor. Por ese amor puro que aún quedaba en medio de tanto veneno. Esa noche, comenzó una nueva carta. Esta sí la enviaría. Querida Martina, estoy bien. Estoy más libre de lo que he estado en años. No puedo decirte dónde estoy, aún. Pero prometo que un día, cuando seas más grande, lo entenderás todo. Nunca olvides esto, tú no eres como ellos. Tú sí sabes amar. Y eso te salvará. Siempre. Con todo mi amor, tu abuela. La firmó con tinta azul. Guardó la carta. Buscó una dirección segura y la envió. Y en ese acto silencioso, selló su decisión. No regresaría a la casa. No por venganza. No por orgullo. Sino porque, por primera vez, había elegido ser ella misma, y no la sombra de nadie. Porque en esa casa llena de silencios, ya no quedaba lugar para una mujer que por fin había aprendido a hablar. Marcela dobló con delicadeza la carta para Martina y la deslizó en un sobre blanco, sin remitente. Caminó hasta una pequeña oficina postal a 2 cuadras del refugio, y la dejó en el buzón sin mirar atrás. Sabía que esa niña merecía saber que no estaba sola, que su abuela la pensaba cada día, aunque no pudiera estar con ella. Luego caminó hacia la playa, descalza, dejando que la arena húmeda le marcara los pies. El viento le movía el cabello y el mar rugía como si le cantara una despedida sin lágrimas. Mientras el sol descendía sobre el océano, en la mansión ya no se podía respirar de la tensión acumulada. Camila no había dormido en 2 días. Tenía el rostro marcado, los ojos hinchados, la voz rota. Se había metido en todas las habitaciones buscando documentos, pistas, algo que explicara cómo su madre había vendido la casa en tan poco tiempo. Nada. El escritorio de Marcela estaba vacío, su armario ausente de ropa, los cajones vacíos. Había hecho una limpieza quirúrgica. Ni una factura, ni una nota. Lo único que quedaba era la maldita carta sobre la almohada. Camila la había leído una y otra vez, como si en las palabras escritas a mano se escondiera un código secreto, una puerta que la llevara hasta ella. Gracias por mostrarme quién eres. Ahora tendrás el mundo que tanto deseaste, pero sin mí. No busques la casa. Ya no te pertenece. Esteban fumaba en el balcón, con el teléfono en la oreja, discutiendo con el abogado. La conversación fue breve y devastadora. Sí, lo confirmo. La escritura está a nombre exclusivo de Marcela Robles. No hay cláusula de usufructo, ni testamento, ni copropiedad. La venta es completamente legal. ¿Y el dinero? No puedo acceder a sus cuentas. Ya no tiene cuentas a su nombre en los bancos que ustedes manejaban. O las cerró, o las vació y transfirió todo. Estamos en la nada. Esteban lanzó el celular contra la pared y se volvió hacia Camila, furioso. Nos dejó en la calle. No me grites. ¿Crees que no lo sé? Esto no es normal. Esto es enfermizo. Es una maldita venganza. No. Esto es justicia, dijo Martina desde las escaleras, con voz temblorosa, pero firme. Los 2 adultos la miraron. La niña bajaba con el pañuelo de su abuela en la mano, aferrado como un escudo. Ustedes la trataron como si fuera una sirvienta. Como si no importara. Yo la escuchaba llorar por las noches cuando nadie más la escuchaba. Y ustedes, solo se burlaban. Martina, por favor, intentó decir Camila. Tú dijiste que te daba asco. Esa palabra se te cayó de la boca como si no fuera nada. Como si ella fuera basura. Esteban resopló, nervioso, y se metió de nuevo al cuarto, dejando tras de sí una atmósfera cargada de vergüenza y algo más profundo, miedo. Porque empezaban a sospechar que no se trataba solo de una huida emocional. Había algo más. Marcela no solo se había ido. Había ejecutado un plan completo, calculado, y lo había hecho sola, sin ayuda, sin cómplices. ¿Dónde había aprendido a manejar dinero así?
¿Desde cuándo tenía esa inteligencia silenciosa? ¿Cuánto había ocultado durante todos esos años? Camila, desesperada, llamó a la policía. Reportó la desaparición de su madre. Les dijo que era una mujer mayor, que estaba medicada por presión alta, que podría estar desorientada. Quería que sonara a preocupación, no a culpa. El oficial que tomó la denuncia fue claro. ¿La señora se llevó sus documentos, algo de ropa, dinero? Sí, pero no dejó dicho nada. Eso no es desaparición. Es una decisión. ¿Y si está en peligro? Entonces tendrá que aparecer. Pero hasta ahora, no hay indicios de que algo le haya pasado. Y según lo que me dice, se fue por voluntad propia. Camila colgó. Estaba sola. Completamente sola. Esa misma noche recibió una llamada inesperada. Era el nuevo dueño de la propiedad. Quería comenzar las remodelaciones en 2 semanas y necesitaba que desalojaran. Camila intentó ganar tiempo. ¿No podemos negociar? Es que, no hemos encontrado aún dónde vivir. Señora, la venta fue directa. Todo fue firmado y pagado. Ustedes no figuran como residentes legales ni tienen contrato de arriendo. Lamento mucho la situación, pero el plazo es legal. Tienen 14 días para entregar el inmueble. 14 días. 2 semanas para desocupar una mansión donde había vivido más de 15 años. 2 semanas para empezar de cero. Y lo peor, sin dinero, sin cuentas, sin opciones. Su tarjeta de crédito ya había sido rechazada 3 veces esa semana. El auto estaba a nombre de Esteban, pero con un crédito pendiente que no podían pagar. Los proveedores llamaban. Las facturas se acumulaban. Esteban ya no disimulaba su fastidio. Bebía a todas horas. Llegaba tarde. Dormía en la oficina. Una noche, durante una discusión violenta, tiró un portarretrato contra la pared. Tu madre nos arruinó. Nos arruinamos solos. Tú usaste su dinero para salvar tu empresa. Y yo la empujé a esto. Ah, por fin lo admites. Eres igual de culpable que yo. Martina, escondida tras la puerta, escuchaba. Aprendía a no confiar. Aprendía a callar. Aprendía, como su abuela, que a veces el dolor se hereda más que los bienes. Camila pasó las siguientes noches revisando todo. Archivos. Papeles. Correos. Y ahí lo encontró, una libreta de ahorros antigua, escondida dentro de un libro. Las últimas anotaciones eran recientes. Múltiples depósitos, transferencias electrónicas a cuentas desconocidas y un movimiento final con una cifra concreta, $6.950.000. Retirados en efectivo. Se quedó en silencio. Cerró los ojos. Y por primera vez sintió miedo real. Marcela no solo se había ido. Se había convertido en alguien que ya no conocía. Alguien que se había adelantado, que había planeado, que había ganado. A kilómetros de allí, en una cafetería de pueblo, Marcela hojeaba un periódico local mientras tomaba un té caliente. Llevaba un pañuelo en la cabeza, gafas oscuras y un abrigo que no llamaba la atención. Nadie la reconocía. Era solo otra mujer más entre los muchos que pasan por los pueblos sin dejar huella. Pagó su cuenta. Caminó hacia la estación de autobuses. Abordó uno hacia una ciudad más al norte. No tenía una ruta clara, pero sabía que debía seguir en movimiento. Al menos por un tiempo. No quería que la encontraran. No por rencor. Por protección. Quería evitar que volvieran a absorberla, a vaciarla, a convertirla en esa sombra silenciosa que había sido durante tantos años. En la carretera, mientras el paisaje pasaba lento por la ventana del autobús, pensó en Martina. Su risa, sus preguntas, sus abrazos. Sacó el cuaderno donde seguía escribiendo. En esa página, escribió algo distinto. Cuando me fui, no fue por odio. Fue por amor propio. Fue por primera vez en mi vida, elijo protegerme a mí. Me negaron el derecho a ser amada sin condiciones.
Me obligaron a vivir bajo la idea de que valgo solo si sirvo. Me fui para recordar quién era antes de ser solo la mamá de. En la mansión, Martina se negó a cenar. Permanecía horas sentada en el jardín, el mismo que su abuela cuidaba cada día. Allí, las flores comenzaban a marchitarse. Nadie las regaba ya. Nadie les hablaba. La niña arrancó una hoja seca y la guardó en su diario. Esa misma noche, Camila la encontró dormida en el sofá. Se sentó a su lado. La miró por largo rato. Y por primera vez en años, sintió algo que no era culpa ni frustración. Era pérdida. La pérdida de algo más que una madre. La pérdida de una historia que jamás conoció. Se levantó, fue al cuarto de Marcela y se sentó en la cama vacía. Abrió el cajón de la mesita de noche. Dentro encontró una agenda vieja. No tenía anotaciones importantes. Solo frases. Fragmentos. En una hoja, leyó una línea que la atravesó como un cuchillo. Fingí que no escuchaba porque te amaba. Pero el amor que calla, se pudre. Lloró. Lloró por todas las veces que creyó que tener dinero la hacía mejor madre. Por todas las veces que su orgullo la hizo humillar a quien más la amaba. Por cada palabra no dicha, cada abrazo negado, cada silencio impuesto. Mientras tanto, la policía seguía sin reportes. No había cámaras, no había testigos. Los bancos no daban información por protección de datos. Las cuentas estaban cerradas. Todo había sido hecho de forma legal. Y quien había desaparecido, lo había hecho de forma voluntaria. No podían hacer nada. Marcela seguía viajando. Llegó a un pueblo donde encontró una habitación de alquiler por semana. Ayudaba en la cocina de una casa de retiro a cambio de comida. Cada noche escribía, meditaba, escuchaba música instrumental. Empezaba a recuperar cosas que había olvidado. Como reír. Como dormir profundamente. Como el sonido del silencio cuando no duele. Martina recibió la carta de su abuela días después. Al leerla, se encerró en su cuarto y no salió por horas. Al abrir la puerta, sus ojos brillaban, pero no de tristeza. Tenía algo distinto. La certeza de que su abuela no la había abandonado. Y eso, para una niña de 10 años, era todo. Esa noche, Camila tocó la puerta del cuarto de su hija. ¿Puedo entrar? Martina asintió. ¿Te escribió? Martina le mostró la carta. Camila la leyó. Al llegar al final, donde decía tú no eres como ellos, sintió que la garganta se le cerraba. ¿Crees que nos odia? Preguntó, con voz débil. No, pero creo que ya no quiere sufrir más. Camila se tapó la boca con la mano y rompió en llanto. Se abrazaron en silencio. Y en ese abrazo había más verdad que en todas las palabras que se habían dicho en años. Al día siguiente, el camión de mudanza llegó. Esteban no estaba. Había desaparecido la noche anterior. No dejó nota. Solo se llevó el auto. Camila y Martina empacaron lo necesario. Devolvieron las llaves. Dejaron atrás la mansión vacía, llena de recuerdos que ahora ya no tenían dueño. Marcela, desde un autobús que cruzaba la frontera hacia otra provincia, miraba por la ventana. En su rostro, una leve sonrisa. No por venganza. No por triunfo. Sino porque, por primera vez, había elegido. Y eso, era suficiente. El viaje recién comenzaba. Y ella estaba lista para todo lo que viniera después. Porque esta vez, ya no se arrastraría como un fantasma. Esta vez, sería la autora de su propia historia. Marcela llegó al pueblo de Santa Clara con una sola maleta, un sobre de efectivo envuelto en tela, y la mirada firme de alguien que ha sobrevivido a su propia muerte emocional. El lugar era cálido, de casas bajas y ventanas sin rejas. Las personas se saludaban por la calle. Algunos trabajaban en talleres, otros en panaderías o puestos de frutas. Allí nadie sabía su nombre. Y por eso, allí decidió quedarse.
Alquiló una pequeña habitación en la casa de una mujer llamada Doris, viuda, madre de 3 hijos que habían migrado y que rara vez llamaban. Enseguida se entendieron. 2 mujeres mayores, distintas, pero con heridas que se reconocían sin necesidad de ser nombradas. ¿Qué la trajo hasta aquí?, preguntó Doris mientras servía café con pan tostado. La necesidad de no desaparecer antes de morir, respondió Marcela sin dudar. Doris no preguntó más. Solo la miró con respeto y le ofreció más café. Mientras tanto, Camila vagaba por las estaciones de autobús, por calles polvorientas, por foros digitales, intentando rastrear a su madre. No era por nostalgia. Ni por culpa. Era por desesperación. El nuevo dueño de la casa les había dado el último plazo. Camila y Martina se habían mudado a un apartamento pequeño en una zona más barata, alquilado con el poco dinero que le quedaba. Lo que antes era lujo ahora era ansiedad. El silencio de Marcela era un grito que la perseguía día y noche. Esteban había desaparecido con el coche y algunos documentos. Nadie sabía dónde estaba. Ni siquiera su abogado. Y los problemas empezaron a caer como una avalancha. Camila recibió una citación judicial. Esteban estaba siendo investigado por fraude fiscal y uso de cuentas ajenas para lavado de dinero. Las cuentas conjuntas estaban congeladas. Sus tarjetas, inservibles. Su negocio, en quiebra. Lo que había sido una vida privilegiada se había convertido en un pantano de deudas y temor. Intentó contactar con antiguos amigos. Todos le cerraron la puerta. Era la mujer que había echado a su madre. La mujer del escándalo inmobiliario. La mujer que se quedó sin casa, sin esposo, y ahora, con una hija enferma. Martina comenzó a mostrar síntomas que no entendían. Dolor abdominal crónico, fatiga excesiva, manchas en la piel. Visitaron 3 médicos, todos coincidieron, era necesario tener el historial clínico de la madre de Camila y, sobre todo, de la abuela. Podría ser una enfermedad hereditaria. Necesitamos saber si hay antecedentes de trastornos autoinmunes, genéticos o metabólicos, dijo uno de los pediatras. Camila tragó saliva. No tengo ese historial. ¿Y su madre? Desapareció. Entonces búsquela. Su hija no puede esperar. La primera crisis de Martina ocurrió una madrugada. Se desmayó en el baño. Camila la encontró en el suelo, con la cara pálida y los labios morados. Llamó a emergencias. La llevaron en ambulancia. Estuvo 2 días internada. Le hicieron pruebas, pero sin el historial, no podían avanzar con precisión. Camila se sentaba junto a la cama del hospital, mirando el techo, recordando las veces que su madre la acompañó en la enfermedad, las noches que veló sus fiebre. Los frascos de jarabe que le daba entre cuentos e historias que inventaba para que no llorara. Recordaba, también, cómo no había sido capaz de cuidar a la mujer que le había dado todo. Martina despertó con los ojos húmedos. Mamá, quiero ver a la abuela. Yo también, mi amor. ¿La odias? No, ya no. Entonces búscala. Por favor. Camila asintió sin decir palabra. Tenía la garganta cerrada. Al regresar al departamento, encontró un sobre sin remitente en el buzón. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro, una sola hoja, escrita con letra clara. Ahora sabes lo que es sentirse invisible. Se sentó en las escaleras. Se quedó allí por más de 1 hora. Sin moverse. Sin pensar. Esa frase era una bofetada directa. Pero no sabía de quién venía. No podía ser Marcela. ¿O sí? Los días pasaron. Otra carta llegó. El amor que no se da a tiempo, no sirve después. Camila comenzó a temer. Sentía que alguien la vigilaba. Soñaba con la silueta de su madre observándola desde la calle. Le parecía verla en los parques, entre la gente. Cada mujer mayor le parecía a ella. Cada mirada le quemaba. Intentó rastrear los sobres, pero no tenían matasellos. Eran dejados a mano. La policía no tomaba el caso en serio.
Decían que no había delito. Volvió al hospital. Martina había perdido peso. No comía. No hablaba. La tristeza se le pegaba al cuerpo como un abrigo húmedo. El médico fue claro. Si no conseguimos el historial genético de la familia materna, podríamos estar perdiendo un tiempo precioso. ¿Qué pasa si no lo conseguimos? Entonces iremos a ciegas. Y con enfermedades como esta, eso puede ser letal. Camila regresó al departamento. Gritó, lanzó objetos, rompió un jarrón. Lloró como no lo hacía desde niña. Gritó el nombre de su madre como si con eso pudiera traerla de vuelta. Esa noche escribió una carta. La llevó al mismo buzón donde habían aparecido las anteriores. Mamá, no sé si eres tú quien me escribe. No sé dónde estás. Pero por favor, ayúdame. Martina está enferma. Los médicos no saben qué hacer. Necesitan información tuya. Por favor. Te lo ruego. No lo hagas por mí. Hazlo por ella. Días después, recibió una carta nueva. Esta vez no vendrás tú a buscarme. Yo iré por ella. A su tiempo. En silencio. Cuando esté lista para saber toda la verdad. Camila cayó de rodillas en el baño. Ya no tenía control. Ya no tenía orgullo. Ya no tenía nada. En Santa Clara, Marcela había comenzado a trabajar como voluntaria en un pequeño comedor para adultos mayores. Cocinaba, lavaba platos, acompañaba a ancianos a sus citas médicas. Allí encontró un nuevo sentido a su existencia. Nadie le exigía nada. Nadie la criticaba. Nadie la invisibilizaba. Una de las mujeres del comedor, Clarisa, le contó que su hijo le había prohibido ver a sus nietos porque ella no aceptaba a su nuera. Otra, Amalia, vivía en una casa sin baño, con 3 gatos, y vendía flores secas para comprar pan. Marcela escuchaba. No juzgaba. A veces lloraba con ellas. A veces solo tomaba sus manos. Era parte de algo nuevo. Algo humano. Algo libre. Cada semana escribía una nueva carta para Martina. Las firmaba con tinta azul. Nunca mencionaba dónde estaba. Solo hablaba de valores, de amor, de la importancia de no olvidar quiénes somos. No sabía si las recibía. Pero escribirlas le daba paz. Cierto día, mientras barría el patio del comedor, recibió un sobre. Esta vez, no había carta. Solo una fotografía. Era Martina, en una camilla de hospital, con la mirada triste. Y al reverso, una frase escrita a mano: la vida no espera. Ni los cuerpos tampoco. Marcela se quedó helada. Respiró hondo. Miró el cielo. Y supo que el tiempo se había acabado. Tenía que volver. No a la casa. No a la ciudad. No a su pasado. Tenía que ver a su nieta. Tenía que salvarla. Esa noche preparó una mochila. Habló con Doris. Le dejó el dinero del mes adelantado y una carta de agradecimiento. ¿Te vas?, preguntó Doris, al ver la mochila. Por un momento. Por algo que ya no puedo evitar. ¿Es tu hija? No. Es mi nieta. Y ella no tiene la culpa de nada. ¿Y si te vuelven a lastimar? Entonces que me lastimen. Pero esta vez, no me quedaré callada. Tomó un autobús nocturno. Viajó durante horas. Miró por la ventana, recordando los brazos pequeños de Martina, su risa, su voz. Recordó las veces que la cuidó cuando era bebé, las canciones que le cantaba. La abuela que fue. La madre que no pudo ser completamente. Y la mujer que ahora era. Al llegar a la ciudad, no fue a casa. No buscó a Camila. Fue directo al hospital. Pidió hablar con el médico de Martina. Mostró su documento. Explicó su relación. El médico se sorprendió. ¿Usted es la abuela materna? Sí. La hemos estado buscando. La niña necesita pruebas genéticas de su línea materna. Necesitamos su colaboración.
Marcela firmó los papeles. Donó sangre. Dio su historial completo. Y luego pidió ver a Martina. Al entrar a la habitación, la vio dormida. Pequeña. Pálida. Hermosa. Se acercó. Le acarició la frente. Martina abrió los ojos. Abuela. Aquí estoy, mi amor. No me fui del todo. Solo me escondí un rato. Martina lloró. Marcela también. Se abrazaron sin decir más. El amor hizo el resto. Desde la puerta, Camila las observaba. No se atrevía a entrar. Ni a interrumpir. Sabía que había llegado tarde. Pero también sabía que, por primera vez, su madre no era la mujer rota que había dejado atrás. Era otra. Una mujer libre. Una mujer que había aprendido a hablar. Y que ahora, quizá, ya no quería callar nunca más. Marcela dejó el hospital esa noche sin decir nada. No se detuvo a hablar con Camila. No pidió explicaciones ni ofreció palabras de consuelo. Había cumplido con lo que vino a hacer. Salvar a su nieta. Lo demás tendría que esperar. Caminó con paso firme por la acera mojada por una llovizna tenue. El ruido de la ciudad parecía lejano. La gente pasaba sin mirarla, sin notar que aquella mujer mayor, con las manos en los bolsillos y la mirada encendida, acababa de hacer las paces con su dignidad. Al llegar a la estación, tomó el primer autobús de regreso a Santa Clara. No miró atrás. No dejó número de contacto. Solo una carta para Martina, que entregó a una enfermera, con una nota: entrégasela cuando se recupere. Dentro, un dibujo hecho por la misma Marcela, 2 mariposas, una grande y una pequeña, volando sobre un campo de girasoles. Y una frase: algunas abuelas se van, para que sus nietas aprendan a volar. Volvió al pequeño cuarto que alquilaba en casa de Doris. Allí, su ropa colgaba tranquila en un perchero improvisado. Sobre la mesa, el cuaderno donde escribía cada noche, como si al volcar sus pensamientos pudiera arrancarlos de su cuerpo. Esa madrugada no encendió la lámpara. Se sentó en la cama, encendió una vela, y comenzó a escribir con tinta negra, letra prolija, como quien deja testimonio de algo que no quiere olvidar. A veces el amor más profundo es el que no se nota. No se celebra. No se agradece. Solo se da. Como el agua que corre debajo de la tierra. Invisible, pero vital. Al día siguiente, retomó su rutina. Fue al comedor comunitario donde trabajaba como voluntaria. Saludó a las otras mujeres con un beso en la mejilla y una sonrisa discreta. Ninguna de ellas sabía que Marcela era millonaria. Tampoco sabían que tenía una historia digna de una novela. Solo sabían que era puntual, que cocinaba como nadie y que tenía una calma que tranquilizaba hasta a las más desesperadas. Ese día llegó una nueva mujer al comedor. Tenía la ropa sucia, el cabello revuelto y la mirada rota. No decía su nombre. Se sentó en silencio a la mesa. Marcela se acercó con un plato de arroz con verduras. ¿Comiste hoy? La mujer negó con la cabeza. ¿Te llamas? No importa, murmuró ella, mirando al suelo. Aquí sí importa. La mujer levantó la vista. Había algo de rabia en su expresión. Me llamo Lucía. Pero hace tiempo que nadie lo dice. Marcela sonrió. Bienvenida, Lucía. Hoy es un buen día para volver a escucharlo. Lucía tenía 56 años. Había sido golpeada por su esposo durante 20. Sus hijos, criados en ese entorno, la despreciaban por no haberse ido antes. Terminó en la calle después de que le quitaran la pensión por incapacidad. Dormía en plazas. Comía de la basura. Llevaba 3 días sin bañarse. Tenía infecciones en la piel, dolor de estómago y una tos persistente. Marcela la ayudó a bañarse. Le consiguió ropa limpia. Le hizo un té de hierbas con miel y le prestó una manta. No preguntó más. Solo estuvo allí. Presente. A veces, estar es todo lo que alguien necesita. Esa noche, al regresar,
Se sentó frente al cuaderno y escribió. Yo también fui invisible. No solo para mi hija. Para el mundo. Cuando el marido me dejó, cuando lavaba platos con las manos partidas, cuando caminaba a casa con una bolsa de arroz y 1 kilo de pan para alimentar a alguien más que yo. Nunca nadie me preguntó cómo estaba. Nadie me abrazó. Nadie me vio. Hasta que un día, decidí verme a mí. En otra página, comenzó a escribir lo que sería su legado. No para la justicia. Ni para venganza. Para dejar un registro. Para que Camila, si algún día decidía leerla, supiera que su madre también tuvo una historia antes de ser madre. Nunca fuiste mala hija. Solo elegiste no mirar. Y eso fue suficiente para que me rompieras. La idea de crear algo más grande comenzó a crecer dentro de ella. Recordó el terreno abandonado que había visto semanas antes, en las afueras del pueblo. Un lote cercado con maleza, junto a un centro de salud cerrado por falta de fondos. Consultó en la municipalidad. Nadie lo reclamaba. La comunidad lo consideraba un espacio muerto. Con parte del dinero que había guardado, compró el terreno a través de un abogado local. No puso su nombre. Creó una fundación ficticia, Alas de Mayo. En memoria del mes en que decidió escapar de su antigua vida. Con ayuda de jóvenes del pueblo, comenzó a limpiar el terreno. Plantó árboles. Mandó a traer materiales. Compró camas, sillas de ruedas, oxímetros, tensiómetros. Contrató a una enfermera desempleada, madre soltera, que no entendía cómo una anciana podía tener tanto poder de decisión. ¿Qué estamos haciendo aquí, Marcela?, preguntó la joven, mientras ordenaban cajas. Vamos a construir una clínica. Pero no una cualquiera. Será para mujeres olvidadas. Para esas que nadie visita. Para las que el sistema descartó. Para las que sus hijos dejaron tiradas como ropa vieja. ¿Y cómo vamos a mantenerla? Ya lo tengo cubierto. Pero nadie debe saber de mí. ¿Por qué tanto secreto? Marcela la miró. En sus ojos había fuego. Porque cuando te haces visible después de ser invisible por tanto tiempo, molestas. Y quiero molestar a los correctos. La clínica se levantó en 2 meses. Tenía 4 camas, una sala de urgencias, una cocina y un jardín terapéutico. Lucía fue la primera paciente. Luego llegaron otras. Una mujer con cáncer de útero que nunca había ido al médico. Otra con Alzheimer incipiente, abandonada por sus sobrinos. Una anciana ciega que tocaba la guitarra como los ángeles y recitaba poesía en las noches. Marcela no era médica. Ni asistente social. Pero era madre. Y ser madre, en su versión más pura, era cuidar. Dar. Estar. Anónimamente, comenzó a financiar tratamientos para niñas con enfermedades crónicas. Hizo donaciones a hospitales. Una de ellas, por coincidencia, fue dirigida al hospital donde estaba Martina. Pagó un tratamiento experimental sin que supieran de dónde venía el dinero. Solo dejó una nota, para que las alas más pequeñas también puedan volar. Por las noches, el cuaderno se llenaba de recuerdos. Cuando Camila tenía 6 años, no podía dormir si yo no me quedaba a su lado. Me pedía que le cantara. A veces me dormía sentada en su cama, con la espalda rota, con el delantal todavía puesto. Y nunca me quejé. Porque para mí, eso era amar. ¿Cuándo dejó de sentir que yo era su hogar? Recordaba el abuso también. El hombre que había sido su marido. Cómo la controlaba. Cómo le decía que estaba fea. Cómo la obligaba a dejar de trabajar para ser una madre de verdad. Cómo desapareció sin dar explicaciones. Y cómo, a pesar de eso, nunca se volvió a casar. No porque no pudiera, sino porque no quiso volver a perderse en otro. Recordaba también el hambre. Los años duros, sin gas, calentando leche con velas. Los pantalones remendados. Las fiestas donde fingía que la sorpresa era no tener pastel, para que Camila no sospechara que no había dinero. Y así, entre recuerdos, nacía algo más fuerte que el rencor.
Nacía la voz. Esa que había sido suprimida durante décadas. Esa que ahora se expandía por las paredes de la clínica, por los brazos de las mujeres que curaba, por los cuadernos donde escribía. Camila, por su parte, comenzaba a cambiar. No por obligación. Por agotamiento. Por dolor. Por vergüenza. Visitaba a su hija todos los días. Le leía cuentos. Le cocinaba. Le lavaba el cabello con manos que temblaban. Pedía perdón en voz baja cada vez que cerraba la puerta del hospital. Y por las noches, soñaba con Marcela. Soñaba que la buscaba en casas abandonadas. Que la llamaba por la calle y ella se daba vuelta, pero no decía nada. Soñaba que le devolvía las cartas, una por una, con fuego en los ojos. ¿Mamá va a volver?, preguntó Martina en voz baja. No lo sé. ¿Y tú quieres que vuelva? Camila no respondió. Solo le acarició la mano. La culpa era un veneno lento. Marcela recibía reportes del hospital por medio de una enfermera que había conocido años atrás. Sabía que Martina mejoraba. Sabía que su cuerpo respondía. Sabía que su ausencia dolía. Pero sabía, también, que no podía regresar aún. No sin terminar lo que había empezado. Una tarde, mientras plantaba un jazmín junto a la puerta de la clínica, Lucía se acercó con una hoja. ¿Esto es tuyo? Marcela la tomó. Era una carta sin abrir. Al reverso, decía para la mujer que me enseñó a nombrarme. La abrió. Era de una de las pacientes que ya había sido dada de alta. Gracias por enseñarme que no estoy rota. Que no estoy sola. Que no soy una carga. Gracias por mirarme a los ojos sin pena. Y por llamarme por mi nombre. Nadie lo hacía desde hace años. Nunca sabrás lo que me diste. Pero yo sí lo sé. Y viviré para recordarlo. Marcela lloró esa noche. No en silencio. Lloró con el pecho abierto, con las manos temblando. Lloró por todas las veces que quiso escuchar algo así. Y entendió que ya no lo necesitaba. Porque ahora, por fin, su voz era suya. Y ya no necesitaba que nadie más la confirmara. Ya no dependía del reflejo de los otros. Escribió en su cuaderno. Cuando me fui, no fue por ti, Camila. Fue por mí. Porque había olvidado quién era. Porque me convertí en lo que todos esperaban. Y me olvidé de preguntarme qué esperaba yo de la vida. Esta clínica no es un castigo. Es mi renacimiento. Y si algún día decides venir, aquí estaré. No como madre. No como mártir. Como mujer. Como la mujer que soy. Cerró el cuaderno. Salió al jardín. El jazmín florecía, como si entendiera el propósito de su existencia. Y por primera vez, Marcela no pensó en lo que perdió. Pensó en lo que había encontrado. Había encontrado su voz. Y con ella, el lugar donde por fin, podía respirar. Marcela caminaba por el sendero de tierra que conectaba la clínica con el centro del pueblo. El viento del norte traía consigo un leve olor a jazmín y tierra húmeda. A cada paso sentía los músculos más lentos, el cuerpo más pesado. Había pasado los últimos meses entregándose por completo a su proyecto, a las mujeres que llegaban rotas, al silencio curativo de la noche. Pero algo dentro de ella empezaba a sonar distinto, como una campana lejana avisando que el tiempo que le quedaba ya no era infinito. La tos había comenzado con esporádicos episodios secos, y luego vino la fatiga. Un día se desmayó en la cocina de la clínica. Doris, que venía a visitarla cada semana, la encontró en el suelo con un moretón en la frente. No quiso ir al hospital del pueblo. Esperó unos días. Cuando el dolor en el pecho no la dejó dormir, fue por su cuenta a hacerse un chequeo en la ciudad más cercana. El diagnóstico fue directo. Cáncer de pulmón en etapa avanzada. Le quedaban 6 meses. Quizás menos. Marcela no lloró. Tampoco preguntó por tratamientos. No quiso números ni porcentajes. Ya había vivido como un fantasma. No quería morir como una paciente más conectada a una máquina en un cuarto sin alma.
Quería morir rodeada de plantas, de mujeres con nombres, de historias reales, sin tubos, sin clínicas frías. Regresó a la fundación en silencio. No dijo nada. A nadie. Se sentó esa noche en su sillón de mimbre, encendió una vela y abrió el cuaderno donde llevaba años dejando su historia. Esta será la última página. Lo sé porque mi cuerpo me lo dice. Porque la vida me lo grita en susurros. No tengo miedo. Pero no quiero irme sin que ella sepa. No puedo morirme sin que lo lea. Sin que entienda. Al día siguiente, pidió a Lucía que le ayudara a organizar los papeles. Le entregó el cuaderno envuelto en una tela color vino. También un sobresellado con una sola instrucción: cuando mi corazón deje de latir, entrega esto. Su nombre está escrito en el reverso. Lucía no preguntó. Solo asintió con los ojos húmedos. Marcela comenzó a caminar más lento. A moverse con más pausas. Seguía escuchando a las mujeres, acariciando las manos de quienes lloraban por las noches, ayudando a coser sábanas o pelucas para las enfermas. Pero ya no podía cargar cajas. Ya no podía con tanto peso físico. Las mariposas que solían merodear el jardín parecían acompañarla con una lealtad muda. Marcela les hablaba como quien confía un secreto. Sabía que se iba, pero también sabía que dejaba algo más que paredes. Dejaba legado. Camila, por otro lado, vivía días difusos entre la angustia y la resignación. Martina había vuelto al hospital. El tratamiento experimental había frenado parte del deterioro, pero el daño no se borraba con facilidad. Era una niña fuerte, más sabia que muchas mujeres. Pero su cuerpo aún se resentía. Camila ya no tenía trabajo estable. Vivían de la ayuda que ofrecía un programa de asistencia estatal y de trabajos ocasionales que hacía en casa. Cada noche, se sentaba en la ventana del pequeño apartamento, con la taza vacía en las manos, mirando el horizonte como si esperara verla aparecer. A veces hablaba sola. O escribía frases en una libreta que luego rompía. Había aprendido a cocinar lo que antes despreciaba. Había aprendido a limpiar sin quejarse. Había aprendido a no gritar. Pero no sabía cómo vivir con el hueco que Marcela había dejado. No ese hueco en la casa, sino en su alma. Una tarde, mientras recogía la ropa tendida, Martina le preguntó: ¿Dónde está mi abuela, mamá? Camila la miró. No lo sé, mi amor. ¿Pero quieres saberlo? Sí. Cada día. ¿Y si ya no está? Camila tragó saliva. Entonces me quedaré con todo lo que me enseñó antes de irse. Martina la abrazó con la fuerza de quien ha entendido el abandono como una herida compartida. Madre e hija. Silencio y redención. 2 semanas después, una carta llegó a la puerta de Camila. No tenía sello postal. Solo su nombre, en tinta azul. Dentro del sobre, un cuaderno envuelto en tela. Y una carta. Camila, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. No lo tomes como castigo. Tómalo como herencia. No de bienes. De verdad. Porque lo que nunca dije pesa más que todo lo que hicimos. Camila abrió el cuaderno. Era el diario de su madre. Sus palabras. Su letra. Su historia. La misma historia que había ignorado durante años, creyendo que ya la sabía. Comenzó a leer. Las primeras páginas eran recuerdos de infancia, anécdotas simples, días de juegos. Pero luego vino lo que no esperaba. Las confesiones. A los 26, fui abandonada. No tenía trabajo ni casa. Dormí en una estación de tren con una manta y tu cuna. Cuando me ofrecieron dejarte en un hogar temporal, dije que prefería morirme. Comía arroz 2 veces al día para que tú tuvieras carne. Camila se llevó la mano a la boca. Lágrimas resbalaban sin permiso. Las cartas seguían. Más confesiones. Más verdades. El hombre que la golpeó antes de irse. Las veces que se tragó su propio llanto para no despertarla. El silencio que aprendió a construir para no incomodar. Creí que si me callaba, tú me amarías más. Pero solo me volví invisible.
Camila cerró el cuaderno, incapaz de seguir. Lloró durante horas. No se movió. No comió. No durmió. Al día siguiente, volvió a abrirlo. Llegó a la última página. Una hoja escrita con letra más temblorosa, más lenta. La tinta parecía más pálida, como si ya no tuviera fuerzas para presionar la pluma. Si alguna vez vuelves a pronunciar la palabra, mamá, que sea con verdad. Porque me fui para que aprendieras, no a extrañarme, sino a valorarme. Camila dobló el cuaderno. Lo abrazó contra su pecho. Martina la encontró dormida en el sofá con el rostro hinchado y los ojos rojos. Mamá, susurró Martina, sentándose a su lado, ¿la viste? Sí. Me vio a mí, por primera vez. Esa noche, Camila soñó con Marcela. Estaban en una casa que no conocía, sentadas frente al mar. Su madre sonreía. Tenía el rostro sereno. Le tendía la mano. Pero no decía nada. Solo la miraba con amor. Un amor que ya no dolía. Un amor que ahora comprendía. Al despertar, supo lo que debía hacer. Viajó con Martina hasta Santa Clara. No sabían la dirección exacta. Preguntaron. Buscaron. Caminaron bajo el sol y la tierra. Hasta que alguien les habló de una clínica nueva, en las afueras, dirigida por mujeres, para mujeres. Llegaron hasta la puerta de hierro oxidado. Un letrero colgaba con letras pintadas a mano, Fundación Alas de Mayo. Camila la reconoció de inmediato. Alas de Mayo era el nombre que su madre siempre mencionaba cuando hablaba de libertad. Era su mes favorito. El mes en que nació Martina. El mes en que había desaparecido. Entraron. Las recibió Lucía. Tenía el rostro tranquilo. ¿Buscan a alguien? A Marcela. Marcela Robles. Lucía la miró en silencio. Luego bajó la vista. Marcela ya no está. Partió hace 2 semanas. En paz. Durmiendo. Rodeada de quienes la amaban. De quienes la escuchaban. Camila sintió que algo se quebraba. El aire se volvió denso. Sus rodillas flaquearon. ¿Dejó algo? Lucía asintió. Les entregó un pañuelo. Y una caja. Dentro, unas flores secas, una fotografía de Martina, una pulsera de hilo rojo, y una nota. A veces hay que morir, para que otros aprendan a vivir. Martina acarició la pulsera. Camila no habló. Solo miró alrededor. Las paredes. Las plantas. Las voces de mujeres que sanaban. Y supo que su madre había encontrado el hogar que ella nunca supo darle. Esa tarde, plantaron un jazmín en el jardín de la clínica. Lo regaron juntas. Camila se arrodilló, besó la tierra, y susurró. Gracias, mamá. Gracias por no rendirte. El viento sopló fuerte. Una mariposa blanca se posó en la flor recién plantada. Y por un instante, todo estuvo bien. Camila la observó en silencio, sintiendo que algo invisible, algo que no tenía forma ni peso, se posaba también sobre su corazón. Como si esa pequeña criatura blanca fuera el último mensaje de su madre, una señal suave y viva de que su presencia aún flotaba en el aire. Martina se quedó arrodillada junto al jazmín, los dedos hundidos en la tierra, mientras la mariposa abría y cerraba las alas con lentitud, como si respirara. Lucía, de pie junto a ellas, habló por fin. Siempre aparecen. Cuando llega alguien nuevo. Mariposas blancas. Es como si ella las enviara para dar la bienvenida. Camila giró el rostro. ¿Siempre? Desde que se fue. Una se posó en la puerta el día en que trajeron a una mujer con quemaduras. Otra se quedó en el pasillo cuando nació la hija de una de las pacientes. Y ahora está aquí contigo. Camila apretó los labios. El viento siguió soplando. Martina se levantó con cuidado, tomó la mano de su madre y dijo en voz muy baja. Quiero conocer el lugar donde vivió. Lucía asintió. Las condujo hacia el interior de la fundación. Los pasillos eran sencillos, limpios,
con paredes decoradas con dibujos, frases escritas a mano, fotos antiguas. En una esquina, un mural de colores cálidos mostraba a varias mujeres sonriendo, entre ellas Marcela. Su expresión no era de felicidad explosiva. Era otra cosa. Una calma poderosa. Una paz que parecía haberse ganado con dolor, con años de resistencia silenciosa. Aquí vivió los últimos meses de su vida, explicó Lucía. No quiso tratamiento. No quiso hospitales. Solo pidió que no la lloráramos. Que la recordáramos viva. Que siguiéramos el trabajo. Pasaron por la cocina, donde un par de mujeres mayores amasaban pan. Saludaron a Martina con una sonrisa cálida. Luego entraron a un salón donde varias pacientes hacían manualidades. Una de ellas, de rostro arrugado y mirada intensa, se levantó de inmediato al verlas. «Tú eres la hija», dijo, sin titubeos. Camila asintió, sorprendida por el tono. La mujer se acercó, la tomó de los hombros y la miró directamente a los ojos. «Tu madre me salvó. Me sacó de un basurero, literal. Me lavó, me curó, me dio comida. Y cuando ya me sentía una sombra, me dijo, no importa cuántas veces te hayan dejado caer, mientras alguien te quiera levantar una vez más». Camila sintió cómo se le apretaba el pecho. Yo no sabía que ella era capaz de tanto. No quería saberlo, corrigió la mujer. Pero ahora estás aquí. Eso ya dice algo. Otra mujer, con una manta sobre los hombros, se acercó. Cuando ella murió, nos dejó instrucciones para seguir. Nada de lágrimas. Nada de altares. Nos dejó un cuaderno para cada una. Escribía por las noches. Historias. Consejos. Secretos. Martina se aferró al brazo de su madre. Camila estaba en shock. Aquella mujer que creía conocer, que había llamado vieja con desprecio más de una vez, era ahora el centro de aquel pequeño universo de mujeres reconstruidas. Mujeres que hablaban de ella como si hubiese sido más que una madre. Como si hubiese sido una especie de guía. Lucía las llevó a la habitación donde Marcela había dormido. No quedaba mucho. Una cama sencilla, una manta de lana, una silla con cojines. Sobre la mesa, una fotografía enmarcada de Martina con una mariposa dibujada al fondo. Ella la miraba cada mañana. Decía que esta niña le daba la fuerza para seguir. Camila se tapó la boca con la mano. Lloró en silencio. Martina la abrazó sin decir nada. Pasaron horas recorriendo el lugar. Escucharon historias. Tocaron las paredes. Sintieron la vida que Marcela había construido. Una vida lejos de los lujos, pero cargada de significado. Una vida que ella había despreciado sin saber que contenía la verdad que le faltaba. Al atardecer, mientras los rayos del sol teñían de naranja el patio, Camila pidió quedarse. Quería ayudar. Quería hacer algo. Quería reparar. Lucía no dudó. Claro. Siempre necesitamos manos. Y así comenzó a lavar platos, a cortar verduras, a servir café. Martina jugaba con las otras niñas que estaban allí de visita o acompañando a sus madres. Su salud mejoraba. El tratamiento seguía, gracias a donaciones anónimas. Lo que Camila no sabía era que una de esas donaciones había sido firmada antes por su madre, bajo un seudónimo. Marcela había pagado los medicamentos que salvarían la vida de su nieta sin pedir reconocimiento. Como siempre. Como toda la vida. Pasaron semanas. Camila se quedó. Ayudaba en la cocina, daba clases de lectura a las mujeres que no sabían leer. Escuchaba. Aprendía. Reía. Y por primera vez en años, dormía sin miedo. Sin ansiedad. Sentía que, a pesar de todo, aún quedaba una parte de ella que podía reconstruirse. Una noche, después de que Martina se durmiera, Camila salió al patio. Se sentó frente al mural de Marcela. Lo observó largo rato. Luego habló en voz baja. Te amé, mamá. Pero muy tarde. Y lo sé. Sé que te fallé. Pero hoy entiendo.
Donde estés, gracias por no rendirte. Una lágrima cayó por su mejilla. No se la limpió. La dejó ahí, como testimonio. Lucía se le acercó con una caja. Esto lo guardamos para ti. Ella dijo que sabrías cuándo abrirla. Camila la tomó. Dentro había varias cartas. Una era para Martina. Otra, para ella. Y una más, sin nombre. Solo decía, para quien alguna vez se sintió invisible. Camila abrió la suya. Las palabras eran sencillas, directas, como si Marcela las dijera en ese mismo instante. No me fui por ti. Me fui por mí. Porque por años me negué el derecho a ser libre. A ser yo. Y al final, lo que más duele no es lo que nos hacen, sino lo que dejamos que nos hagan. Martina, al día siguiente, abrió su carta. Sonrió al leerla. Reía entre lágrimas. Dice que cada vez que vea una mariposa, es ella viniendo a verme. Camila la abrazó con fuerza. No necesitaban más. Había una conexión sellada para siempre. Con el tiempo, Camila se convirtió en parte fundamental del equipo de la fundación. Creó un programa de talleres para madres jóvenes. Enseñaba desde su experiencia. No como ejemplo, sino como advertencia. Como prueba de que es posible fallar, y luego, levantarse. Martina creció rodeada de mujeres valientes. Su salud se estabilizó. Sus ojos ya no tenían miedo. Tenían esperanza. Aprendió a ver el mundo desde otra perspectiva. Aprendió que las raíces no siempre se ven, pero sostienen. En el aniversario de la fundación, se inauguró una placa en honor a Marcela. No decía su nombre completo. Solo decía: a la mujer que sí fue madre. Y frente a esa placa, Camila dejó una flor. Blanca. Silenciosa. Al final de todo, cuando las luces del salón se apagaron, cuando las voces se alejaron, una mariposa blanca se posó sobre la flor. Y la cámara, si fuera una historia filmada, habría enfocado ese instante con lentitud, mientras la voz de Marcela se escuchaba, como un susurro cálido. No me fui para herirte. Me fui para enseñarte que el amor no se exige. Se da. Se vive. Se demuestra. Y así terminó la historia de una mujer que se fue, no para desaparecer, sino para renacer en los corazones de quienes, al final, sí supieron verla. Porque el amor verdadero no siempre grita. A veces solo, se queda. Como una mariposa blanca en medio del viento. Si esta historia te conmovió, compártela con tus amigos y sé parte del cambio. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué harías en una situación similar? ¿Desde dónde nos estás viendo? Nos encantaría saberlo. Muchas personas están pasando por situaciones parecidas. Esperamos que la voz de Marcelo viva en tu corazón. No olvides darle me gusta, suscribirte al canal y compartir con tus amigos y familiares como muestra de apoyo. Eso nos motiva a seguir trayendo relatos emocionantes todos los días. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está a punto de aparecer en tu pantalla. Haz clic en los enlaces que están apareciendo ahora mismo. Tenemos una selección exclusiva de historias cautivadoras y entretenimiento garantizado especialmente para ti. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo.